De Primera Mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de Red Guaraní. Noche de miércoles, de primera mano, como cada semana. El gusto de poder compartir con ustedes. Alfredo Boxia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañero. Andrés Riquelme, ¿cómo anda? Bien, Carlos. Muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes. Roberto Coronel, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la gente también. Y con aviso, está de reposo la compañera Estela Ruiz Díaz, pronta recuperación y esperamos ya tenerla la próxima semana. Senador Juan Carlos Galaverna, de primera mano esta noche en Red Guaraní. Gracias por venir, por tener la gentileza de visitarnos esta noche. Bienvenido. Con mucho gusto. Soy asiduo seguidor del programa. Esperaba tener mejor suerte hoy, ¿verdad? Pero vengo, me encuentro, no está Estela. Uno. Me reciben a lo mero macho tipo mexicano. Y los 4 de corbata azul. Parece Entonces, de propósito. Me defiendo con mi encendedor. Mi respeto a la audiencia y reitero el gusto de compartir con ustedes. Yo le quiero mostrar una fotografía, senador. Y si le preguntan, ¿qué dice de ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Y cuán importante son cada uno de ellos para usted? Los 5 constituyen parte fundamental. ¿Cómo era que dijo Santi Peñita? Que encontró la razón de su vida en el coloradismo. Él lo dijo de cara dura, ¿verdad? Yo lo digo con el corazón y con la mente. Con mis nietos constituyen mi capital de multimillonario. Y cada vez que los recuerdo, los miro, que es una cosa constante, repito mi gratitud a Dios por tenerlos. Ahí están los 5. Julio el mayor, yo no logro distinguir bien la foto. Ahí está mejor. Julio el primero, y el mayor de todos. El de corbata blanca es Sergio Humberto Yamil, que en su nombre encierra un homenaje a mis amigos Humberto Rubín y Yamil Maluz Chiquitín. Mira un poco. El siguiente es JJ, Juan José, el menor de todos. A mi lado, a la izquierda, Coque, Jorge Emilio, el tercer hijo. Y el último, a mi derecha, es Juan Carlos Luis Nano, el político de los hermanos. Son 5 varones. Sí. Son los 5 hijos del senador Juan Carlos Galaverna. Y si yo le digo Jeremías Salomón, Bastián David, Joaquín Santino, Enzo Fabricio, Giovanni Luis, Julio Neri Alberto, que es un angelito. Sí. ¿Verdad? El primero. Lian y Juan Francisco. ¿Son todos varones también? Falta uno ahí. Una nena. No sé si tenés el de la nena. Luciana Alba María. Luciana, y falta el último, El que, Bastián David. Bastián David, me pareció decir, no, dije. Ah, dijiste. Jeremías Salomón en el segundo, dije Bastián David. Ya, claro, al decir, Sí. yo lo tengo registrado por orden, entonces. Son los nietos. ¿Cuántos Son los en nietos. total? Son 9 y uno en camino. Uno que es un angelito, que falleció. Que el primero de los nietos. De tus hijos, ¿cuántos tienen beta política? En realidad todos, ¿verdad? Todos son seguidores de la actividad, opinan, pero el dedicado a la gestión política a nivel de dirigencia es Nano. Nano es el arquero. Arquero, presidente de la seccional Colorada de Ipacaraí. Sus hermanos le reclaman porque el cargo que le apasiona a él de presidente de seccional no le calienta mucho lo de concejal, municipal, departamental, diputado, y le dicen, justo te tiene que gustar el cargo que además de no tener remuneración implica gasto. Por ejemplo, Waldino Ramón Lovera, en la vida de Juan Carlos Galaverna, senador. Una de las personas que hizo que yo optase por el Partido Colorado, sin haberlo todavía en ese tiempo de la opción conocido personalmente. Después tuve el privilegio de compartir con él la actividad política en el exilio, en Buenos Aires específicamente, donde él
tenía su base residencial y profesional, y luego del retorno del Mopoco al Paraguay ya acá. Yo recuerdo que él me dejó la llave de su departamento en el edificio Monumental, y de ahí le llamé a Toto González Casabianca, que estaba en Buenos Aires, a avisarle el 2 de febrero de 1989 que esa noche se producía el levantamiento de la caballería. A ese grado de confianza llegamos, de ser honrado con que me deje la llave de su departamento. Hay dos personas como Gualdino Ramón Lovera. Muy difícil, muy difícil. Un hombre de una rigurosidad ética, tal vez inclusive excesiva. Tal vez inclusive excesiva. ¿Qué motivó su renuncia del Senado? Lo que motivó su renuncia del Senado, por una cuestión de día y hora, Sí. por ejemplo. Pero lo asumíamos así y lo respetábamos así. La vida de Juan Carlos Galaverna no solamente es política, y quiero que se fijen en esta fotografía. Se fue muy joven, era muy buen amigo y le quería mucho. El gordo divino este. Mira, a mí me cuesta recordarle a Marquito como muchos amigos le recuerdan con tristeza. Porque para mí era el símbolo de la alegría, y sigue siendo el símbolo de la alegría, del pirepona, de lo que ahora ustedes los pendejos dicen buena onda. Buena onda. Arriero ne pirepona, arriero yaui, ajá. Y ayer usaste una frase que me impactó, sobredosis de candidez. Marquito tenía también sobredosis de candidez. Así con todo lo que vivió en el mundo. El artista generalmente pasa por todo, ¿verdad? Él seguía siendo, hasta que murió, un niño divino. Senador, ¿tiene enemigos? Y si tiene, ¿son pocos o muchos? Yo no soy enemigo de nadie en primer lugar, al menos por voluntad, por decisión. Y capaz que tenga algunos enemigos. De lo que tengo plena conciencia es que generalmente no soy indiferente a la gente, no resulto indiferente a la gente. Algunos que me aprecian, me siguen, otros que... Enemigos tienen todos, senador, pero lo que llama la atención es alguien que puede elegirlos y que los clasifica como los pesos pesados, pesos medianos, welter junior. Sí. Y solo pelea contra... No es fácil en este país pelearse con su colillo. Elegir pelearse con su colillo. Y desestimar a otros, no responderle luego, porque no considerarlos de su misma categoría. Y eso, esa es una de las características del senador Galaverna. Bueno o malo, sus enemigos tienen que tener cierto peso específico. ¿Es así? Sí, así es. No por desprecio, en algunos casos sí, pero generalmente porque yo trato de comprender a la gente que me ataca sin razones, a la gente que me ataca porque leyó algo en ABC, o porque escuchó algo en radio o miró en televisión. Es más, mucha gente que me cuestiona, soy muy activo, tal vez hiperactivo en el Facebook, que me cuestiona así con virulencia. A algunos le escribo y le digo, ¿por qué tenés ese concepto? Y empezamos a conversar y en muchísimos casos terminamos convirtiéndonos, si no en buenos amigos, por lo menos en gente con muy buena relación. Y lo de su colillo que mencionó Mengo, me recuerda lo siguiente. Empiezo yo a confrontar con su colillo en un tiempo en que era mucho más poderoso que ahora y que marcaba la agenda así en serio. Y mis colegas políticos me decían, fuerza será, espectacular, Cale. Y yo me alegraba. Y meta máquina. Hasta que un día dije, pero la puta madre, tanta gente que me felicita y me alienta. Entonces el primero que vino después de esa reflexión a felicitarme por enfrentarle a su colillo, y le decimos, ¿y si me ayuda y lo enfrentamos? No, yo no puedo, vos sabés que si a mí me publica. Senador, No, perro y calidad. yo sé que los compañeros tienen muchas preguntas, pero tengo algunas cositas que me gustaría insistir con esto, por ejemplo. Amigos, enemigos, pero así tiene una persona a quien, o un personaje público a quien no le estrecharía la mano, por ejemplo. Sí, ¿Quién? el mariposón del este. ¿Perdón?
Tu amigo, el mariposón del Este. Nuestro amigo. Hoy ya se oficializó porque Caló, que saben bien ustedes, es una institución nacional. El dibujante. El caricaturista de ABC lo dibujó como mariposa. O sea que ya no es Calé, no es el que dice que es mariposón, sino que ha adquirido formalidad impresa. No le pasaría la mano. No, porque yo tengo algunos axiomas en mi vida. Axiomas aprendidos en la calle. Y varios axiomas que de niño escuchaba a mi finado padre decirle a mis hermanos mayores, porque falleció cuando yo tenía 11 años y en ese tiempo uno para hablar con el papá más o menos tenía que presentar una solicitud de audiencia, no como ahora, che viejo, me voy, trae la llave del auto y coja que amo. Y uno de mis axiomas es respeto para las putas con carterita revoleante, desprecio para las putas con escapulario. En nuestra historia reciente, para Juan Carlos Galaverna, ¿quién es el mejor paraguayo? ¿Hay un personaje, una persona, alguien para destacar en el país? Elvio Romero. Yegreño, Yegreño. Casapeño. Tipo divino. Espectacular como hombre de la cultura, espectacular como arriero. Senador, hace 5 años te hice una pregunta. Quizás no recuerdes la respuesta, pero fíjate que a mí me impactó, me hizo reflexionar tanto que la pregunta y la respuesta la recuerdo hasta ahora. Y fue la siguiente. Si pudieras entrevistar al general Stroessner, ¿qué pregunta le harías? ¿Cómo consiguió la suma del poder siendo un gringo? ¿Cómo llegó a conocer tanto el alma de la raza, como decía Manuel Domínguez? Ñande calala paraguayo ve Japore, en profundidad. Y se quedó 35 años en el poder. Cuando se produce el golpe contra Federico Chávez, los viejos gurúes del partido querían ya ponerlo a Epifanio Méndez Fleitas. Y el vocero de los que serían los osos blancos de entonces fue don Rigoberto Caballero, el famoso tío Rigó. Y le dice Epi Coana. Y le dice Epifanio que era un capo. Era el hombre con pienso, el hombre con lectura, el hombre ilustrado. Le dice no. Ñamoita Stroessner besapueite, to completaco periodo jaupeiche, hay quieta por la puerta grande. Y voy a repetir las palabras que tengo testimonio de protagonistas de la época, le dijo don Rigo. Ah, no, le agrega Epifanio. Yaipuruta co gringo sapueite jaupeña mumbo, a pepe iquetache. Y le dice cote cacara yapota de Gina Epifanio. Ninde, nine nieto cuera, no mopotimo pamo ahí nunca. Bueno, Epifanio en su sapiencia pronosticó que lo iba a usar un tiempito. Erró un poquito, 35 años. A él le costó el doble exilio. Exilio en el Uruguay, después de la Argentina, y el doble exilio porque de la Argentina a su vez fue exiliado a los Estados Unidos de Norteamérica. Y murió sin poder regresar a la patria, un gran paraguayo. Andrés. Senador, usted que es el decano de los legisladores, el que hace más tiempo que está en ese poder, ¿avanzamos, retrocedimos? ¿En qué áreas el debate legislativo, la construcción del Estado a través de la legislatura avanzó y en qué aspectos retrocedimos, nos estancamos? Voy a ir por lo positivo primero. Avanzamos mucho en la producción de leyes que atienden el campo social de la vida nacional. Me preguntaste el nivel del debate. Sí. Me hubiera encantado decirte que nos estacionamos. Nos degradamos tremendamente. El nivel del debate ha disminuido terriblemente. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? Calidad de integrantes de la Cámara. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Coelección directa y ñano. La palabra aristocracia pues se degeneró. La aristocracia, el gobierno de la aristocracia significaba el gobierno de los mejores. Después se fue distorsionando el significado de la palabra
y quedó más o menos como la clase económicamente privilegiada y chuchi. Entonces, ¿cómo se elegían antes los parlamentarios? El pueblo delegaba ese poder en sus convencionales partidarios, tipo United States of America, que es donde el sistema rige hasta ahora. Entonces, nosotros 5 convencionales, por decir un número, éramos muchos más ya, nos reuníamos y decíamos, vamos a candidatarle a presidente de la República a fulano de tal. Nuestra lista de senadores va a ser esta, y nuestra lista de diputados va a ser esta. Recordemos que no existía la representación departamental. Las 2 cámaras se constituían mediante elección de listas completas, nacionales. Japepe oye esa ponabo por ave, la ojota. Riquelme venía candidata, ¿sabes? Cuaigon va este coño manejar la ñaneñe M, va este coño manejar la caraíñe M, y lectura mibio, da y la pimbo y que teibigo, y una serie de requisitos que tenían también su lado negativo, porque se armó una claque en donde los hijos de militares capos y de políticos tradicionales corrían con una gran ventaja. O sea, Riquelme, hija Caleí, frente a Voxia. Voxiarú. No, voy a poner el ejemplo directo, por aquí voy a andar dando vueltas. Los frutos, por ejemplo. La gran puta. La gran ventaja con que partían Papuchín frutos, Dini frutos, con un abolengo partidario de la puta madre, frente a aquel presidente excepcional de Inún. Entonces fuimos al otro extremo. Y he aquí presente a uno de los proyectistas del voto directo, junto con Eduardo Benialgo y Juan Ernesto Villamayor. Logramos imponer el sistema del voto directo, lo que conlleva la aparición de las internas partidarias. Jape departamento, oye, declarazo. Oye, declarazo. Se ganó en participación popular. Se perdió en nivel aristocrático para conducir los destinos de la nación. Yo puedo hablar de esto con alguna autoridad porque compartí con monstruos de la polémica, del debate, del análisis. Y me toca también compartir con Seporte Guapo y Satronco. Pero yo recuerdo, Andrés, el año 91 fue esa discusión previa a la constituyente. Sí, señor. Hasta recuerdo un debate televisivo entre el defensor del voto directo, que era Conrado Papalardo, y el defensor del voto indirecto, que era Papi Benítez Florentín. Y Conrado Papalardo vinculado al estronismo y Benítez Florentín vinculado a los luchadores libertarios. Las contradicciones de la vida política. Y se ganó por un voto y se festejó. Te voy a dar una precisión mayor. Se festejó como si fuera una gran victoria de la libertad. ¿Sabes cuál fue ese voto? Bueno, voto de desempate. Ni del siquiera presidente. ganamos por un voto. Votamos en diputados, empate. El reglamento requería segunda vuelta de votación en ese caso. Volvimos a votar, se ratificó el empate. Y ahí ya ganábamos nosotros. ¿Por qué? Porque el presidente de la Cámara de Diputados era el doctor Miguel Ángel Aquino, del epifanismo, un gran señor, un gran luchador. que desempató. Y él desempata. Bueno, ese desempate fue festejado como una gran victoria de la democracia. Pero sí, señor. Y muchísima gente pensaba en esa época que era por panacea. fin la panacea. Es ahí una de las grandes decepciones de esta transición. A ver, Roberto. Sí, la consulta que le quiero hacer, ya que estábamos hablando del modo de selección de candidaturas y candidatos. Usted es uno de los padres políticos de Horacio Cartes y su incursión para llegar hasta la presidencia de la República. El Horacio Cartes de hoy, el presidente de la República, que también muestra esa habilidad para designar a otras personas, ¿era ya ese Horacio Cartes que usted veía cuando lo postuló o fue cambiando su forma de actuar en los últimos tiempos en materia política? Primero, aguanto lo de uno de los padres políticos.
no puedo decir que no tuve nada que ver con sus incursiones en la política. Es más, si ustedes me aprietan y me dicen que tengo que dar un nombre de quién fue decisivo para su inclusión en la política, lo asumo. Ahora respondo a la otra parte de tu pregunta. De ninguna manera lo veía así. Nuestro trato con Horacio Cartes es que él, siendo un hombre realizado empresarialmente, realizado exitosamente en el campo de la dirigencia deportiva, iba a llegar a la presidencia de la República del Paraguay de la mano del Partido Colorado para recibirse de prócer de la nación. Pues saben que ya no era en ese momento, como ahora, no tenía ninguna necesidad de hacer negociados. En sus antecedentes no figuraba haber vendido un escarbadiente al Estado. Era cuestionada la forma en que amasó la fortuna, pero no tenía nada que ver con la administración de la cosa pública. Entonces el proyecto era Horacio Cartes prócer, no solo presidente del Paraguay. Recuerdo que una vez me preguntó, te escucho hablar del ibris. Explícame por favor qué es el ibris. Le expliqué, es sencillo. Es un mal que ataca al hombre y lo hace sentirse más cerca de las divinidades que del humano, del ser humano común o del terráqueo común. Le gustó mucho el término y cuando empezaba él a ser aplaudido y ovacionado en sus primeros discursos, me decía, te pido... y le recordé cuando entonces también lo de aquel esclavo que en Roma tenía la función de decirle al emperador, acuérdate de que eres humano. Y él me decía, encárgate pues, de recordarme lo del ibris, que no me ataque con tanta fuerza. Y lo hacíamos. Hoy, penosamente para nuestra nación y para mí, que tengo sentimientos de gratitud y amistad para Horacio Cartes, el ibris no solo lo tiene en la cabeza, lo tiene hasta en el trasero. Se cree encima del bien y del mal, se cree propietario, no dirigente, no líder, no jefe y patrón como la mayoría de la gente lo califica. Él se siente propietario del destino de la nación y desgraciadamente está en un proyecto muy peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque quiere vaciar el sistema republicano, quiere destruir el sistema de partidos políticos, quiere adueñarse del poder. Y no le recomiendo leerle a Moisés Naín, el venezolano, este fenómeno mundial con sus obras que publicó como uno de sus libros, El fin del poder. El fin no como objetivo, sino el fin como final. Ya nadie en el mundo, es dueño del poder absoluto. Es una cuestión sencillamente imposible. Él lo cree posible y digo que no le recomiendo la lectura porque 2 años intenté que lea un libro y me dijo que no tiene ganas de leer y que no va a leer. Pero le menciono de por ahí algún ayudante de su entorno lee el libro y le comenta. Pero yo no sé si es coraje el término, pero tomar una decisión, y hablamos varias veces acá con los compañeros, de nominarle o de pedirle a Santiago Peña que sea candidato o precandidato a presidente de la República, eso no hace fácilmente cualquiera, senador. Te tiene que sobrar soberbia para hacerlo. ¿Soberbia? Soberbia, falta de respeto a la institución, falta de respeto a la trayectoria. Con eso Horacio no está desafiando precisamente al resto de los mortales. Es un desafío para sí mismo, son apuestas que se hace a sí mismo. ¿Y lo de Rubén Rodríguez también? Lo de Rubén probablemente en menor medida. Rubén es un afiliado de 40 años menos. No, pero me refiero, Creo que haberte escuchado, senador, decir que era una bofetada a la dirigencia evidentemente a la dirigencia de Honor Colorado. Claro. Pero bofetada es la manera elegante de decir, para no hablar de la introducción del... No, está bien, se entendió. No, pero está bien, está bien. Pero, senador, a propósito, no me quiero decir algo. Ayer hablábamos con Nelson Peralta, me ayudan ustedes. Sí. San Lorenzano. Concejal de San Lorenzo. Albino Ferrer le dijo, contó él en Monumental en la Lupa ayer, que Albino Ferrer, intendente de San Lorenzo, le dice,
de acá va a salir tu candidatura para la gobernación del Departamento Central. Y él tiene afiche, tiene HC, gobernador, Honor ¿Sabes Colorado. cuánto medían las encuestas que manejaban la gente de Honor Colorado, Nelson Peralta? Menos de 1. Todo tiene su explicación. Menos de 1. Todo tiene su explicación. Oicó justicia. Porque mientras el cartismo armó la gran estructura para liquidar a su hermano Enrique Froilán Peralta, magnífico intelectual paraguayo, magnífico académico, gran ciudadano, Nelson Peralta le hacía hurras a Horacio Cartes. Le defendiste a Froilán y le seguís defendiendo a Froilán. Lo sigo defendiendo porque lo conozco como una gran persona, como un ilustre ciudadano. Y este hermanito que tenía veleidades de candidato a gobernador del Departamento Central, mientras le cagaban al hermano, se encargaba de endiosar a Cartes y a los cartistas. Pero entonces al elegir a Ronald Rodríguez, no se equivoca Horacio Cartes, por lo menos con relación a Nelson, a Peralta. Sí, digo. y fíjate que ahora me entero que de tu charla con Nelson, hoy leía, se me confunde todo porque como leo los diarios con la maquinita, pero creo que en ABC, las declaraciones del papá de Edgarcito Quintana, El que era el otro, intendente de el otro. Fernando de la Mora. La mejor decisión que pudo haber tomado Horacio Cartes, le cagó al hijo. Pero el Peralta dice también. Bueno, entonces, de ese peligro yo hablo. Ñandé paraguayo, digo, existe la palabra episódico. Ñandé episódico. Ya, eso Epopéyico y episódico. De episodio la ña analizada. Pea la japore ña mí. Le sacamos el jugo. Pero no nos atrevemos a analizar el marco general. Estos episodios son la demostración rotunda del gran peligro de vaciamiento de la institucionalidad republicana. Japear y ñañeara. Pero Pepe oínla aspectos contraculturales. Ñandé paraguayo. O plantea Coronel BTI cuestión de idea. Pero Upey Riquelme o plantea BTI hecho. Pepe ya ñañe monguetama Riquelme. Upey Carlito Beoñantoja y mandó a fulanore. Pepe paraguayo no se me iba a parar, Japoreo discutían de sobre fulano. Mucho menos sobre el hecho. Y nada sobre el marco general en que se producen los hechos y protagonizan los personajes. Es la idea. Ahora, senador, usted cuestiona la elección de Santiago Peña por parte de Horacio Cartes. No, a mí me encanta que lo haya puesto por el interés sectorial partidario. No, correcto. Me Ahora, encanta, yo rezaba para que lo pongan. digamos, desaprueba su decisión en el sentido de que los criterios que usted cree que debe tener el presidente de la República al elegir un candidato pasan por la militancia, por el conocimiento del Estado, La conducta. por la conducta. Pero si uno se ciña a esos criterios, Carlos Galaverna podía haber sido candidato a presidente de la República en algún momento. Sin embargo, nunca fue teniendo el poder dentro del partido. Nunca, porque nunca lo acepté, Riquelme. ¿Le propusieron alguna vez Muchas veces. ser candidato a Por presidente de la andúcelo y República? tan eres para eso grande y la plata banca en la campaña. Por la puta, tenés muchos amigos millonarios que te van a. Y le digo, son millonarios precisamente porque no tiran la plata. Y yo sé que tengo amigos que podrían bancarme una campaña, pero no va a ser una ayuda desinteresada. Llegaría a la presidencia de la República con facturas a pagar. Y para Y mi senador, carácter de enamorado, loco de la libertad, no me permite pagar facturas. y para senador sí puede bancarse usted. Para solo. senador, sí. Esa situación de desapego a la realidad que usted atribuía al presidente de la República, Horacio Cartes, ¿podría ser una explicación del por qué él, siendo millonario, no tiene apego a soltar el dinero? Es un millonario raro. Lo voy a decir una vez más y te agradezco que hayas recordado. Porque acabo de decir, la rico generalmente y rico porque maneja cuadra y plata no gasta y hoy. Coago ya es la plata. Se fija un objetivo. Toda la plata necesaria. Ese es un punto que yo admiro de Cartes. Es un millonario raro. Hoy por ahí digo la plata. Y ese rol del dinero, en este caso, porque básicamente se entiende, Determinante. en el caso de Santiago Peña, porque usted decía, celebro que le escoja a Santiago Peña, pero esa fuerza económica que arrastra Horacio Cartes, Lo hace
un candidato que va a pelear fuerte en las internas. Pero él es un... Yo estoy seguro que a Peña le paga mucho más de lo que cuenta Rubén que le pagó a él. Peña no tiene nomás la candidez que señalaste muy bien en Rubén. Porque este es un cara durita, este es un mañero, este es un sinvergüencita. Peña, claro. Preguntar nomás quién maneja las licitaciones en obras públicas. Una mujer, hasta ahí les doy la pista. Senador. Nosotros queremos la pista, queremos con él. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Con el avión carreteando, Con el la avión. lista de pasajeros. Sí, señor. Senador, te hago una pregunta, porque hablaste de Froilán Peralta y le defendiste y le habías tratado de un Ferrari y después ocurrió todo lo que ocurrió y lo seguí apoyando pese a todo. Y eso me hace acordar de las veces que hablaba con mi finado cuñado Ernesto García, que decía que de alguna manera conocía tus habilidades políticas y señalaba dos. Uno, que por alguna extraña razón, en buena parte por ser colorado, pero eso no lo explicaba todo, eras incombustible. Me encantaba esa palabra. Incombustible. Rodeado de una piel de amianto, podés señalarle lo que quiera, cruza los escándalos sin quemarse. Y ha tenido varios y ahí está. Va a ser el senador más antiguo de la historia independiente del Paraguay, parlamentario. Y la otra es que él te señalaba como que estabas un poco más allá del bien y del mal. Él es simplemente, decía Ernesto, la representación paraguaya del poder. Ernesto me conocía mucho. Hicimos una amistad muy linda. Aprendí de él muchísimas cosas. Un tipo encantador. Y cada vez que siento un calambrecito acá, cualquier cosa, me acuerdo de su, para mí, inmortal enseñanza. Calé, me decía, y le decía a los amigos, si después de cumplir los 40 años no sentís nada, es porque estás muerto. Juan Carlos Galaverna en el estronismo fue intendente de Pacaraí. Sí. Después se sufrió todo lo del exilio. Hoy estábamos leyendo con algunos compañeros que alguna vez se fue de Paraguay en el baúl, en la valijera de un auto, y que ese auto creo que manejaba Enrique Riera. Enrique Riera, hijo. Casi precisa la historia. Y Pacaraí es rodeada por, así como van a escuchar, 3.000 policías, es ocupada en 1986. Casi más policía que habitantes. Sí, señor. Año de suspensión del Festival de Ipacaraí, que era un grito libertario. Entonces, sale la orden de arrestarme, de apresarme y romperme el espinazo. Esas fueron las palabras de Stronde transmitidas por alguien que estaba en el momento en que se impartió la orden. Me termino escondido en la casa de dos amigos, Humberto Rubín y Teodosio Ibarrola. Y yo me sentía muy mal porque mis compañeros del festival decidieron hacer lo mismo en el patio de la iglesia. Ojó la gente, ojó cruzando barreras policiales, muchos presos. Dije, yo no puedo estar escondido mientras mis compueblanos se están jugando la vida. Artistas paraguayos se estaban jugando la vida. Entonces armamos un operativo y Henry, el actual ministro, Enrique. armamos la jugada con el viejo, con el finado Enrique Riera Figuereo. Y Enrique Riera Escudero es el chofer de uno de esos autos americanos con valijera grande. Y cuando llegamos a Capiatá, frena, estaciona a la vera de la ruta Enriquito y me dice, Calé, absolutamente imposible, no vamos a pasar. Ya tanteado, Enrique, eso estoy coicoa. Y me dice, bueno, vamos a probar, pero yo estoy seguro que van a apresarnos. Y bueno, se me vaya ya puta. Avanzamos y ya entrando a la ciudad de Capiatá, repite el operativo y me dice, ahora sí que te digo, Calé, que va a ser una Usted total en la valijera. En la valijera y él manejaba. Y ahí le hablaba. No, se bajaba para hablar. Se bajaba. Y realmente yo también ya estaba sintiéndome muy mal porque había una fuga de... Combustible, algo sí, de gas. De gas. De gas. Gas Que me eran esos de- dificultaba la respiración.
Y bueno, no nos atrevimos, no me atreví yo porque la decisión la tenía yo. Riquito estaba para hacer lo que yo le decía y volvimos. Y al día siguiente, en el auto de Humberto Rubín, me voy y me asilo en la residencia del embajador argentino entonces Quijano. Y acá hay un hecho que a ustedes los periodistas les va a encantar. Suponerle que fue a las 4 de la tarde. Boletín de Humberto de las 18. Lo llama a Quijano, le hace una entrevista al aire y le dice, embajador, ¿cómo está el asilado? ¿De qué asilado me habla? Le dijo. ¿Y de Juan Carlos Galaverna? Le dijo. Yo no tengo ningún asilado acá. Le dijo. Embajador, yo le entregué hace 2 horas. Desconozco la situación que usted. Pregúntenle a Humberto. Espectacular. Y me agenduin a la radio. Hablando de Humberto. Humberto tiene mucho significado en la vida también de Juan Carlos Galaverna. Yo lo quiero mucho a este judío. Es un jodido, un ñaró, un gran tipo. Un gran tipo. Yo viví en su casa, imagínense. No es que frecuentaba su casa, llegué a vivir en su casa. Es el que me alzó a su auto y me llevó cuando las cosas estaban muy quemantes, muy calientes. Y al final de cuentas, Humberto es una institución nacional. Ahora, senador, en época anterior a la Constitución del 92, el Ejecutivo nombraba a los intendentes. A los intendentes. O sea, el sistema. A usted le nombró Stroessner intendente de Pacaraí. Me nombró y me echó. ¿Y en qué momento me echó con razón porque yo era antiestronista. ¿Cómo funcionaba el sistema, Riquelme? Sí. Y esto lo podés verificar con mucha gente. Stroessner jugaba muy bien el juego partidario. No es como Cartes que atropella todo. Stroessner respetaba, por ejemplo, la tradición partidaria. Lo mantenía junto a él la gente de la historia colorada de Juan Ramón Chávez, Bernardino Gorostiaga, Juan Manuel Frutos Pane, y les puedo citar 100 nombres más. Pero Upecha ahí, como mandó a lo colorado, veja o mandaja. Bro, mañana toca yo muy intendente febrerista acá a Cupé de Burgos. Su camarada de la guerra del Chaco, Cusle, aquel señor que tenía un solo brazo, era manco. Padre del que, a quien después puso para recordarle a los colorados que él mandaba, como intendente municipal de Asunción, Guido René Cusle. General Cusle. Bueno. Sí, pero general. No, el padre. Usted refería al padre. Sí, el padre. El otro creo que era ingeniero. Sí. Algo así. Bueno, ambas, eso ni designar la intendente. En su cuota de respeto, entre comillas, al partido, le daba a las seccionales la facultad de presentarle ternas de candidatos para intendente. Jamó, lo mitad se moví la terna, ¿ves? Yo tenía justo los 25 años requeridos por la Constitución. Y pusieron a 2 personas que ni siquiera tenían interés en el cargo. O sea, una terna amañada. Ahí me designó, me confirmó a los 5 años y después me echó. Pero no contaba con mi astucia. Yo era concejal electo. ¿Y cuál fue el hecho? Y al día siguiente yo presidía la Junta Municipal. ¿Y cuál fue el hecho que le... El motivo para tomar la decisión? Claro, que cambió su visión sobre usted. Yo ya hacía discursos muy fuertes. Ya era la época del Festival del Lago todavía. Sí. Vos recordás, Mengo, el festival era una propuesta de libertad, de rebelión. Yo me acuerdo de esos últimos años del estronismo, la Asamblea de la Civilidad y los mitines y las reuniones del Acuerdo Nacional, en donde Felino Amarilla me decía, desastre, la INO no habla guaraní, porque le hacemos hablar a Euclides y hace unos discursos fantásticos. Y después viene Calais y le levanta al auditorio, y ahí no había un liberal con el mismo tono incendiario que era necesario. Increíble que Papucho no discursaba en guaraní, es cierto. Y vos hacías discursos durísimos en mitines opositores. Sí, señor. Sí, señor. Ahí estaba. Ese Juan Carlos leyendo la proclama al mediodía del 3 de febrero en la Casa del Pueblo, la proclama del Acuerdo Nacional. ¿Cómo pasaron los años, senador? Y los kilos no te cuento. Pero mediodía del 3 usted ya estuvo en Asunción.
No, yo volví No, del estaba exilio ya. en el 87. Pero te digo, horas después. Ah, no, porque usted dijo que le llamó desde el edificio de... Del Monumental, ahí frente a la Plaza Uruguaya, le llamo a González Casabianca de Buenos Aires a confirmarle que esa noche se produjo. Claro, él estaba acá y Él González estaba acá y Casabianca González estaba en Buenos Hablando Aires. del 3 de febrero de 1989, ¿verdad? ¿Esto? Sí. Sí. Bueno, mediodía. a tener el olfato político de los colorados, no importa que sean del Mopoco, de dónde provengan, y la diferencia con los liberales. Unos días después, ellos abandonan el acuerdo nacional. ¿Los liberales? No, los del Ah, Mopoco. los del Mopoco. Y se reúnen en un encuentro abrazo republicano con el viejo Partido Colorado, los tradicionalistas. Ortodoxos y contestatarios. No pasan algunas semanas para que el general Rodríguez sea candidato a unas elecciones que se hacían en mayo, unos meses después. 1 de mayo. Y sorprende la candidatura de Rodríguez con un eslogan absolutamente novedoso para la época, muy marketinero, que era Andrés Rodríguez y sus compañeros colorados. Los colorados de Stroessner, porque eran los mismos, hablando de compañeros. Pero me putearon. ¿Y quién creó eso? El jefe de campaña. Así fue. Y quedó, compañero. Tal es así que el movimiento con el que me postulé a senador la última vez lleva ese nombre en homenaje a ese antecedente que mencionó Senador, Mengo. general Lino Oviedo, general Rodríguez. Semejanzas, diferencias, que lo conoció a los dos. Guazú y un tilingo. No sé si fui claro. Permítame hacer el primer corte, por favor. Estamos con el senador Juan Carlos Galaverna. De primera mano esta noche en Red Guaraní. Volvemos en 3 minutos. En Tigo trabajamos para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también la de mayor velocidad. Certificada por Oacla, líder mundial en testeo de velocidad móvil como la mejor red de internet móvil del Paraguay. Contigo podés subir tus fotos y descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Sugar, confitería, heladería y cafetería. Cada acontecimiento puede tener un toque ideal con nuestros bocaditos dulces y salados. Todas nuestras exquisiteces la podés recibir donde vos quieras. Sugar, Avenida República Argentina, 1194, esquina de Las Palmas. Reservas y delivery al 601-995, 611-475 o al 0982-827.000. Bueno, seguimos esta noche. Estamos con el senador Juan Carlos Galaverna de primera mano. ¿Está pasando bien, senador? ¿Estamos bien? Mame Jorge y me ¿Cómo dijo le campaña tratan coronel, imposible. Riquelme, Boxia? Bien, todo bien, vamos. Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. A muy pesar de la corbata. Y si doña Ño aguanta pan y hago y Catillo vaya. El senador Juan Carlos Galaverna, ya dijimos recién, fue intendente incluso durante el estronismo. Después de la caída de la dictadura, si ustedes recuerdan, solamente no estuvo en un gobierno, que no se completó tampoco, ¿verdad? Que es el de Raúl Cubas. Y así le fue. Y así le fue. Estuvo con Andrés Rodríguez, jefe de campaña, todavía tenía melena. Yo cuando le dije, oye, no fue con ánimo de ninguna irreverencia ni nada por el estilo, que pasaron los años, ¿verdad? Pues Sí. tenía el pelo largo, tenía barba. Claro. Y uno va cambiando, todos. Nosotros los que no tuvimos barba no vamos a tener nunca más tampoco, ¿verdad? Una parte fundamental para mí de los famosos versos de Desiderata dice: abandona con donaire las cosas de la juventud. Bueno, Alfredo Stroessner está ahí y me gustaría, así breve, Alfredo Stroessner. Un fenómeno. Yo siempre dije que tenía dos sueños: hablar con Stroessner, que recordó Mengo, y hablar con Fidel Castro. Increíblemente hablé muchísimo con Fidel Castro y no pude hacerlo con el señor Stroessner, salvo por teléfono, gracias a la mediación de Icho Planás y Quique Nogués.
Y yo le planteé a don Alfredo Stroessner visitarlo en Brasilia para conversar. Después del golpe. Después del golpe. Después- Y el tipo me decía, el señor me contestaba, Galaverna, yo sigo la política paraguaya, usted es importante para nuestro partido, siga trabajando por nuestro partido y por nuestra patria, como decía él. Y yo le insistía y me decía, no, yo no doy entrevistas, le decía, yo no tengo interés de hacerle una entrevista periodística ni nada por el estilo. Yo quiero conversar con usted, preguntarle cosas. Ya vamos a ver más adelante, pero usted continúe con su trabajo. No me dio ni 5 de pelota. Curiosamente, quien sí logró entrevistarlo fue Rafael Aguane de la INO. Logró hablar con él. Sí, como periodista. Mirache. Andrés Rodríguez. El hombre que materializó una vieja lucha llena de esfuerzo, sacrificio, sangre, luto, frustraciones, y que me recordó lo que siempre me dijo el coronel Enrique Jiménez, aquel protagonista fundamental del 13 de enero de 1947. En el exilio, pues cada noche le tumbábamos el Stroessner. Nos repartíamos los cargos, hasta Mosquete nos invitamos a la cargo. Yo digo, ámala Stroessner. En el exilio. Y cuando al coronel Enrique Jiménez se le planteaba alguna conspiración, que esto está en gestaciones, preguntaba, ¿la caballería está metida? Y no todavía, no, entonces no me hablen. Los únicos golpes exitosos de la historia de la República fueron dados por la caballería. Y se confirmó una vez más en febrero de 1989. El ingeniero Juan Carlos Basmosi. Alguien que también tuvo la oportunidad de recibirse de prócer, pero que prefirió juntar más plata con sus parientes y allegados. Podía ser mejor presidente. Mucho mejor. Luis González Maqui. Un tipazo. Un tipazo. No se calentaba por nada, al punto que una vez un sabio colorado recién desaparecido, don Blas Riquelme, me decían, de Calena y mi vio con Lucho González Orecó la fórmula de la felicidad. Erico ese peda don Blas le pregunto y me dice, Hachengo por ejemplo a Hechan de Ico quebrantado todo el día el año de partido ñan de Netanes, Hachengo pesatona dije. Jaco cagaí, coa ven no preocupa y este oimba de ven ahí me digo, pega la fórmula de la felicidad. Ahí me pasé, pero de propósito me pasé un presidente porque iba a continuar y Ah, no me volver fijé. después. No, yo me pasé. Para volver un poco más tarde. Nicanor Duarte Frutos, presidente de la República. Un tipo brillante. Presidente de la República de muy buena gestión. Para mí, la gestión de Rodríguez en su tiempo, ubicándonos en el tiempo, fue la mejor gestión presidencial. Cambiando los tiempos, la mejor gestión presidencial hasta ahora, Nicanor Duarte Frutos. Con sus contradicciones, con sus altos y bajos. Pero, a ver cómo lo defino. El único presidente culto que tuvimos en nuestra historia. Hablando de eso, uno que no llegó a presidente, ¿cómo te llevabas con el doctor Luis María Argaña? De la confrontación feroz a ser un privilegiado de su atención. No voy a olvidar nunca, Argaña hace votar en su Estado Mayor si se incorpora a Calé o no al equipo de Reconciliación Colorada. Creo que estaban 15 capos del argañismo. Y votan. Los 15 votaron en contra de la incorporación de Calé al argañismo. Entonces, una vez que se votó todo, dijo Argaña, ok, ya está votado, les comunico que mañana se incorpora el senador Juan Carlos Galaverna al movimiento. ¿Cómo se produce la incorporación? Y ya empecé a sentirme privilegiado. Al día siguiente, esta reunión fue en la casa de Icho Planas, a la que aludí recién. Al día siguiente en la casa del doctor Argaña, ahí cerca del Banco Central. Entramos a la sala de reunión. Me dice Gala, o él me decía Gala, ubicate ahí al lado de la ventana, ya te hice poner el cenicero hoy. Y todos se dieron la vuelta a mirarme. Y yo no entendí. Cuando después me explicaron que había sido, Argaña prohibía que en las reuniones de las que él participaba se fume.
A mí no solo me permitió, sino se ocupó de hacerme poner el cenicero. Ese era un hombre también de mucha cultura. ¿Quién le mató a Argaña? Sin ninguna duda, Oviedo. Con un papel protagónico central de Víctor Galeano Perrone. Ahora uno de los cuates de Horacio Cartes. ¿Qué tal te llevas con Fernando Lugo? Bien, bien. Recordándole perfectamente que cuando él me dice buen día, Calé, yo miro el cielo para ver si está el sol o si está la luna. ¿Por qué? Ah, porque Yapú, mundo. La perurimao, me han ido sexo de la Yapú. ¿Y cómo fue como presidente Fernando Lugo? Y dentro de todo fue bastante discreto. Él era muy empujado por el clan bolivariano para el copamiento del poder y para la eternización en el poder. Esos dos elementos fueron los que a mí me llevaron a luchar abiertamente por destituirlo, porque miraba el marco. No me interesaba mucho Fernando Lugo como persona, sino como el posible protagonista de la ejecución del proyecto de copamiento del poder y de eternización en el poder. No olvidemos que en ese tiempo estaban en su apogeo Chávez en Venezuela, Correa en el Ecuador, Cristina, Lula, Dilma. Y creo que fue bastante prudente. ¿Y cómo vivió esos días de caída del Partido Colorado después de tantos años en el poder? ¿Qué sintió? Creo que fue un 20 de abril. Yo salí de la Junta de Gobierno, del local de la Junta de Gobierno, a las 7 de la tarde. Y aproveché los 25, 30 minutos que me llevaba a arribar a mi casa y tenía unas ganas de llorar terribles. Entonces, la mente en ese caso superó, como me pasa pocas veces, a la pasión y dije, ¿llorando servirá para algo o empiezo la lucha por el retorno del partido? Y decidí lo segundo. Ahora, 5 senador, minutos después de haber caído. Sí, señor. senador, volviendo, yo sé que pasó el tiempo, pasaron muchas cosas de esa derrota del Partido Colorado, pero ahí hubo un culpable o varios culpables. Varios culpables. La inconducta de algunos correligionarios. Yo recuerdo que en marzo, las elecciones fueron en abril, en marzo hice un discurso en la Junta de Gobierno. Y como el gran cuestionado era Calé, porque ya Nenetamen normalmente la Acanguasure lo mitando yetre yaseyo, yetre llave y costadores, peiguire. No se ataca mucho al dueño del circo, sino a los trapecistas, payasos, equilibristas, etcétera, etcétera. Y esa gente que quedó disconforme con los resultados de las internas del partido, centraba su ataque en Calé. Entonces yo ofrecí declinar mi candidatura a senador si eso iba a servir para que ellos cumplan su compromiso de lealtad al partido y apoyar la fórmula Ovelar-Santa Cruz, Blanca Ovelar y Carlos María Santa Cruz. Lastimosamente no sirvió de nada, se mantuvieron en sus 13 y Lugo nos ganó con unos 150 a 180 mil votos colorados, que significaban el doble. Sí. Porque el que te dejó de votar es 1, pero si fue a votar en tu contra es 2, se constituyen en 2. Faltan pocos meses o falta un año para que se complete el gobierno de Horacio Cartes. ¿Ya tenés clara la película de cómo lo calificás o él puede cambiar todavía? Difícil. Difícil porque a su soberbia, a ese ibris que, repito, tiene en la cabeza y en el trasero últimamente, hay que agregarle su condición de pichado actual. Él está muy pichado por el fracaso de su proyecto de reelección. Todas las noches recuerda el tema y putea, a propios y extraños. Según él le dice ahí a su entorno de usureros, degenerados, traficantes, fateros, el único culpable es Calé, y es mentira. Senador, ¿Le culpa a usted de que por su culpa no salió la...? La enmienda y la posibilidad de su reelección. Hoy dijo en Franque, en Itapúa, que los senadores incendiaron el Congreso, que algunos senadores.
¿Quién incendió el Congreso? Una turba con complacencia de la policía que está bajo el mando de Horacio Cartes. Así de sencillo. O la policía, frente a su cuartel central, no tenía la capacidad de atajar a 50, a 100 personas. Claro que tenía la capacidad. Yo esa noche, Carlos Báez, me llamaste, yo estaba en Ciudad del Este. Sí. Y si recuperar la grabación, vas a escuchar que sin haber estado en el lugar de los hechos, te dije, me huele a una bajada de brazo del organismo de seguridad para permitir. Le dije dos nombres que dejé pasar. En realidad Raúl Cubas Grau fue el único presidente con el que no estuvo. El Peñita de Lino Oviedo. Cubas era Lino Oviedo lo que Peñita es a Horacio Cartes. No pudo completar. No, porque él no ejercía la presidencia. Y de Lino Oviedo ya dijo que utilizó el término tilingo y le responsabilizó de la muerte de Argaña. ¿Hay algo más que decir de Lino César Oviedo? Que con Nicanor Duarte Frutos. En el caso de él, era Nicanor, sigue siendo, los dos políticos más guapos que conocí en mi vida. O visitá Tandeña, Melchor Ave, en la última compañía rural sin caminos de Ibirarobana. Oye, potande te di discurso en el más alto escenario, con el mismo entusiasmo, con la misma convicción. Unos fenómenos de despliegue de actividad en busca de la consecución de sus objetivos. Senador, no te voy a hacer la pregunta Marito versus Peña, porque yo creo que toda la audiencia y todos... Si lo hubiese hecho, te contestaba con aquella frase de propaganda de la cerveza de Riquelme. Tuichada la diferencia. ¿Ya está? No, pues no quería, pues, justamente darle pie. Pero todo el mundo entiende qué se juega y con qué instrumentos va cada uno. Pero hay algo que no me cierra. ¿A qué juega Afara? Ahí estamos. ¿Y cuál debe ser su papel en esta interna? Afara tiene que acompañar el proyecto presidencial de Marito. Si va a ser mínimamente consecuente con sus últimas declaraciones y posiciones públicas. De que Horacio agredió al coloradismo, que Horacio le faltó al respeto a él, a la dirigencia colorada. Y ojalá que él se decida, presente inclusive su propia lista de candidatos al Senado, a diputaciones, a concejalías departamentales, a gobernaciones, pero que en la chapa presidencial esté en la línea colorada. Pero en la última hora parece que está más cerca de volver a honor colorado. Hoy estaban diciendo que no es tan así, que es una presión de la disidencia. Nos hacían saber a qué nosotros momento? también. Yo voy a decir No Columna algo, del medio ahora. te voy a decir algo absolutamente impolítico. Yo no solo no creo que Afara tenga ganas de volver al oficialismo partidario. Yo creo que en el oficialismo partidario no tienen el más mínimo interés en que vuelva. Es impolítico lo que estoy diciendo, pero es mi pensamiento. ¿Y cuál es el problema que Afara no esté integrado al grupo de ustedes? Ajustes de espacios. Pero es una cuestión que maneja nuestro candidato, líder del movimiento, el compañero Mario Audo Benítez. Si yo tengo alguna virtud en la política, es la de respetar el trabajo de equipo. Y lo que está a cargo de otro compañero es un territorio en el que yo no me meto. ¿Y en ese espacio qué lugar ocupa usted, senador? ¿O va a ocupar? No sé. Y ni extraño, cuajas, llego ahí, cuajas, la pecero, viajan María. Yo nunca pedí una candidatura. Y mucho menos una posición en una lista de candidatos. Me han ofrecido, he tenido la suerte. Cuando no me ofrecieron, me largué solo. Ahora ya no me voy a largar solo. Abandona con Don Nair las cosas de la juventud. Ya no me da el cuero para hacer el despliegue que hice hace 4 años. 5 años. Y bueno, esperaré porque nosotros le hemos transferido por nuestra propia iniciativa, me refiero al equipo de senadores, le hemos transferido a Mario la facultad de elaborar la lista de candidatos. Una vez que me digan, está en el 1, en el 9, en el 15, en el 37, diré acepto o no acepto. Pero sin entrar en muchos detalles, ¿usted sabe lo que pidió Afara? Sí. ¿Y es descabellado? Yo diría un poco exagerado.
Chefino Laya. Es la misma cosa. Pausa, estamos de vuelta en un ratito. Seguimos hablando con el senador Juan Carlos Galaverna de primera mano esta noche. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Seguimos de primera mano con el senador Juan Carlos Galaverna esta noche. ¿Usted se dio cuenta que los compañeros preguntan política, fulano, mengano, todo, ¿verdad? A mí me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Cómo se imagina Juan Carlos Galaverna dentro de 10 años? Rodeado de mis nietos, más que de mis hijos, porque yo aprendí de Blanquita Zucolillo. Era mi colega senadora y se fue al casamiento. Mis dos primeros hijos se casaron a los 20 años y siguen absolutamente leales y fieles, cosa aprendida del padre. ¿Verdad? Y me preguntaba Blanquita, ¿ya tenés nietos? No, todavía, Blanca. ¿Ya tenés nietos? Que me tenía con la pelota llena con su pregunta la querida señora doña Blanca. Hasta que un día le dije, Blanquita, ¿por qué me insistís con la pregunta de si ya tengo nietos? Fíjense en lo que me dijo, me dio una lección. Porque yo pues te escucho babeando cuando te acordás de tus hijos y que decís que son las personas que más querés en el mundo. Y cuando te tengas nieto vas a saber que faltás a la verdad. Te vas a olvidar de tus hijos. No llegué al extremo de olvidarme, pero con el primer nieto, inclusive el que murió, ya me di cuenta. Ah, y me había agregado doña Blanca. Y te dice la abuela una abuela de 17 nietos. Y realmente así. Entonces, ¿cómo me veo? Rodeado de mis nietos, ojalá que me tengan paciencia. Porque el andetuyao vengo, hoy con la Carlito Veras y Eva. De Tuyán de rico, de rico, de Tuyán, pero de rico. Sí. Entonces la de nieto, y ahí viene abuelito. ¿Sí? No se olviden que a abuelito le gusta el tereré de esta forma, prepararle el tereré como quiera abuelito. De Tuyán, de rico. De rico. A Carlito Veras de Tuyán, de Buriajú, de Yipurú, de Poraje. Ambas chicos, qué abuelo. Te quiero llevar al otro extremo de la vida, senador, porque generalmente los que hablan de tu pasado suelen remontarse a la intendencia, sea para hablar mal de vos o para hablar bien, intendente en la época de Stroessner. Pero ya tenías 25 años en esa época. ¿Cómo fue tu infancia? ¿En Ipacaraí, en Asunción? Presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Doctor Ignacio Apane de Ipacaraí. ¿Deportista? Pues a tronco. Campeón varias veces en fútbol de salón. Sin jugar. Y no, en Vietea. No, como dice Nicanor Lugo, llegó sin hablar y se fue sin hablar, él fue campeón. Sin jugar, tipo Boca Junior ayer. Ayer, es cierto. Bueno, entonces, rebelde desde niño. Preguntón, curioso. Vos permitime interrumpirte. Sí. Te autocalificás con bastante humildad de autodidacta, bachiller. O sea que según la academia, y ahora al referirse al varón ya hay que decir autodidacto. Esas reglas y que cambian. Bachiller en Bareteponá. Bachiller campaña. Pero leías mucho. Como loco. Aprendí de... Pero siempre fue eso, senador, de joven. Desde joven, niño. De niño. Don Casimiro Stronger era un suizo que tenía un almacén en la esquina de mi casa. Y a los 4 años me hacía leer los titulares de La Tribuna, de tapa de La Tribuna, el diario, el único diario de entonces. Con el paso de los años, y me regalaba caramelo cuando lograba leer. Había sido ese caramelo pagaba mi viejo. Mira.
Y mi viejo nos exhortaba a los hermanos, especialmente a los mayores que yo, a leer. Y yo una vez tuve la oportunidad de preguntarle y le dije, papá, ¿qué es lo que hay que leer? A los pendejos le va a ser difícil ubicar Patorucito. Voy a cambiar la figura que él usó por Condorito. Desde la Biblia hasta Condorito. Y no entendí. Muchos años después que él haya muerto, interpreté que lo que quería él era crearnos el hábito de la lectura. Entonces él lee, pero él lee. Leer cualquier cosa, pero contarle leer. Ella arrancó el hábito de la lectura. De muchísima lectura. Yo soy un enfermo de la lectura. Me regalaron una máquina de esa de leer libros ahora. Ebook. ¿Esa era? Ebook. Ebook. No. Se se el libro. A doblar inicio de ver cosas importantes a leer se llega. Con ITV. Gabriel García Márquez dijo eso cuando apareció el tema de internet y todo el mundo auguraba el final de los periódicos. Y él decía, no es lo mismo leer un libro, leer un periódico, doblar, guardar, meter. Sí, él hablaba hasta del olor del diario. Sí, exacto. Ahora, senador, aclaro lo siguiente, soy un lector impenitente. Poco entiendo de lo que leo, pero leo como loco. Esa fortuna oscura e irrepentina, dice a veces. ¿Usted es un hombre acaudalado? ¿Cuál es el origen de esa fortuna? Yo aprendí a ganar plata desde el niño. Yo a los 11 años tuve que mantener a una familia. Con mi santa madre, doña Susana, del Valle Viuda de Galaverna, campesina agricultora. No campesina por haber nacido en la compañía Tucanguá de Alto, sino que mano de obra de la chacra de mi abuelo don Florencio del Valle y de mi abuela doña María Gilbera. Y supe defenderme siempre en la vida. Si yo me hubiera dedicado al comercio, hubiera estado lleno de plata. Che guapo formar la gana jamás la plata la haya dedicado a eso. Pero opté por la vida política. Gracias a Dios tengo un buen pasar. Mi gente tiene un buen pasar. De ninguna manera una vida de lujos. Y millonario sí, soy en el concepto puro de la palabra. Porque resulta que la gente pues te dice, Mengo Bosia es millonario y piensa en algunas cuentas en Suiza, en Nueva York. Si Mengo Bosia tiene 1 millón de guaraníes, ya es millonario. Senador Galaverna, ya habló de Santiago Peña. Peñita. ¿Por qué Peñita? Y Peñita. Estaba yo almorzando con mi papá en el centenario y escuché que se exigía la afiliación para seguir siendo ministro y corrí hasta la Junta de Gobierno y me afilié al Partido Colorado. ¿Por eso es Peñita? Peñita. ¿Y por qué Neitin, candidato a vicepresidente? Por invertebrado. De Grigua por Ande Valle. Al río arruinado, a Pereni, papel sulfito y 6 Pereni. Pero es el modelo que le satisface al propietario, a Horacio Carter. Tengo la oración de Copo en Juan Netín de Jupía. A Netín que se oye. Oye, en de veces no mañana ni de robar. Ah, es para donde el río arruinado, donde no entender por acá, donde hay un bochuchi castellano permanente. Senador. Mario Audo Benítez. Un excelente muchacho. Excelente muchacho. Calmo, reflexivo y, como diría Enrapay, corajoso. Tuvo el coraje de largar su candidatura a la presidencia del Partido Colorado con Horacio Cartes de adversario en la cúspide de su poder y su popularidad, a 1 año y medio de haber sido elegido presidente de la República. Aprecio en Mario su serenidad, su espíritu pacífico, y creo que puede ser un muy buen presidente de la República. Hugo Velázquez. Reivindicado de mi consideración, somos amigos de muchos años. Preguntale a Hugo Velázquez cuando hable con él, cuando atropellé en Burú Villaroga y nos pegamos unos gritos con Nicanor Duarte Fruto para que él sea incluido en la lista de candidatos a diputado de Central la primera vez que fue electo. A ese punto llegan nuestros antecedentes
llegan nuestros antecedentes de amistad. Dace usted yo como voy a esa su entregado y te di la cartismo como presidente de diputados. Pero llegada la hora de la prueba para mí fundamental, enmienda sí, enmienda no, atropello para reunir diputados, sesionar Baretepe tipo Senado. Hugo Velázquez se plantó. Él sí puede decir, soy de la disidencia. Soy del antioficialismo acaparador de poderes y atropellador de instituciones. Entonces, es un complemento muy bueno constituyéndose en integrante de la dupla con Mario. El Partido Colorado nunca ganó la gobernación en el Departamento Central. Hoy prácticamente... Teniendo absoluta mayoría en el padrón. En el padrón, perfecto. Hoy aparentemente están los dos candidatos. Uno de ellos va a ser el candidato de los Colorados. O Eduardo Peta, senador nacional, o Rubén Rodríguez. ¿La gobernación va a ser para un Colorado en Central en las próximas elecciones? Es factible. Es factible porque hay una polenta especial para esa elección, Carlos, por la calentura justamente producida por las frustraciones. A ver, son 93, 98, 2003, 2008, 2013, 5 veces más. 25 años. Oreganal liberal, oí un poco más de la mitad de la Ore, no oía la Ore Colorado, no oía la Padrón. Un cuarto de siglo, 25 años, efectivamente. Aroganacete. Roganambata Maoreye. Entonces, la posibilidad existe. Ahora, además, déjame agregar esto en 10 segundos. La situación bastante lamentable de la interna liberal. Por ejemplo. Ahora, Juan Carlos Galaverna en su origen, hablamos de su niñez, un poco de la adolescencia, hablamos de los festivales. Arturo Rubín lo mencionó el otro día cuando estaba con nosotros como alguien que alguna vez le pudo corregir, porque es muy fácil, es difícil corregirle a Galaverna. Sí, me enseñó. Y decía entre otras cosas eso Arturo Rubín. Usted fue animador. Sí. ¿Verdad? A los 12 años era animador de baile. Rubén Y tiene de 50... los 14 de festivales. ¿Y desde cuándo está en la política? Y desde los 15 con las actividades político-gremiales del colegio. ¿Y en al Parlamento cuándo llega? ¿A qué edad más o menos? 39 años. 39 años. ¿Y el apodo de Calé de dónde viene? ¿De Calecitero realmente o es una No. casualidad? Juan Carlos Baglietto, así como el músico argentino, se llamaba un vecino mío. Un negro enjuto, sin una gota de grasa, que jugaba como los dioses al fútbol y al vóley. Y en la campaña, a ver, la Sheikh Cuadra Campesino se porta Gina Carlos. Sí. Bellavisteño. ¿De Bellavista Norte? Sí, señor. Ah, claro. Bueno. Jaguimango, la futbolista, la voleibolista, Orecona, Tisecre, Orajada, y Bolsón, no decíamos Bolsón, donde llevaba su implemento champión. Hace vecino la Baglietto. Hachela y Bolsón era jajá. Juan Carlos Baglietto, Juan Carlos Galaverna. Entonces empezaron, como yo era mi ídolo. Andaba detrás de él en el vóley, en el fútbol. Empezaron a decirme Caleí. Luego él, como tantos miles de compatriotas, se fue a buscar mejores destinos a Buenos Aires. Y se fue a Calais. Entonces ya de Caleí ascendía a Calais. Yo quiero completar esto de Rubén Rodríguez, de Galaverna animador y de Rubén Rodríguez animador. Porque hoy cuando le contaba a una persona que Juan Carlos Galaverna va a ser el invitado esta noche acá en De Primera Mano, me decía, mira un poco, tenemos un Rubén Rodríguez para rato entonces. Sí, Juan Carlos Habrá sido Olga. No. Habrá sido Olga. No. Cariño para la patrona. No. Senador, en el primer bloque, bueno, recién hablamos de Calé, pero vos hablaste de Caló. Caló Mosca. El caricaturista. Sí. Que es el que te dibuja de una manera espectacular, siempre con un cigarrillo en los labios como el que estás prendiendo ahora. Y el hobo. Y un naipe acá en el... Que entre paréntesis es el número 8 desde que comenzó el programa. La pregunta es, ¿te ves alguna vez en abstinencia tabáquica? Jamás ni se me ocurrió. Ni lo intentaste. Ni pensé hacerlo. Senador, permítame sacarme una duda. Cuando dijo hace rato que en algún momento atropelló Burui Charoga para intentar que lo incluyan a Velázquez en la lista de diputados, me vino a la mente una anécdota que me contaban y que no tengo mejor oportunidad que esta para sacarme la duda si es cierto o no es cierto, usted dirá. Cuentan que en el tiempo que Horacio Cartes estaba definiendo quién iba a ser el presidente del Partido Colorado, y
usted lo lleva a Marito Abdo a Mburuguicharó y le dice a Horacio Cartes, él tiene que ser nuestro candidato, él tiene que ser el próximo presidente del partido. Y por ese motivo, porque se fue de su mano y sintió que lo presionaban, no lo eligió a él y lo eligió a Aliana. Creo que esa misma noche en una visita de varios presidentes seccionales o al día siguiente. Pero que el hecho de que usted le haya llevado a Marito, él hizo que no lo considere. Ya escuché esa versión y no fue así. A Marito le ofreció la candidatura a la presidencia del partido Horacio Cartes, delante de 12, 14 senadores colorados. Después nomás se le ocurrió inventar la candidatura de Aliana. Sí, con Mario y con otros colegas hemos ido varias veces a Mburuguicharó, pero esa conversación jamás se produjo. Para ir cerrando y agradeciendo la gentileza, senador, por un lado, una nueva política o una nueva forma de hacer política, Santiago Peña. Y por otro lado, lo mismo de siempre, reivindicar lo de antes con Mario Abdo Benítez. Eso se escucha, eso se dice. Me permití llevar esta parte de la grabación a Tony Apuril. Seguro te contratan por el chiste que hiciste de la nueva forma de hacer política. Estoy hablando de Honor Colorado, de Nuevo Rumbo, de Horacio Cartes, pero su figura hoy para el presidente es Santiago Peña. Ellos hablan de un nuevo modelo de hacer política y no el prebendarismo. El nuevo modelo de anular una posible concesión de la zona primaria de Ciudad del Este para un fato de varios de sus laderos encabezados por el Mariposón del Este. Esa es la nueva forma de hacer política. Nueva forma de hacer política es tener como ningún gobierno en la historia de la República el apoyo congresual para emisión de bonos y contratos de préstamos que han hecho casi triplicar la deuda externa de nuestro país y que aumente el índice de pobreza y el índice de desempleo. Y encima nos hacen el favor de decir, el propio Horacio dice, Santi Peña seguirá este rumbo. La mejor propaganda para que no se le vote a este advenedizo, a este oportunista, a este cachafacito. ¿Sí o no al impuesto a la soja? Ahora no, porque no nos vamos a dejar arrastrar por este pacto oportunista espurio entre Horacio Cartes, Fernando Lugo, Blas Llano y el oviedismo. Y ahora, nuevamente tu Valle Native, con esa vocecita de niño frustrado, para no decir otra cosa, dice, no, es responsabilidad de Caleb Galaverna, él presentó el primer proyecto, hace 14 años. Hablando de imitación, parece que Tony Apurila, otro le va a llamar para hacer imitación. No voy a estar solo, evidentemente. Hace 14 años presenté el proyecto. Sí. Con otras condicionantes. El timing en política es fundamental. Ahora resulta que ni siquiera se animan a asumir. Ustedes saben qué resolvieron en la bancada colorada oficialista de esta siesta. No. Yo dije ayer en una conferencia de prensa en el Excelsior, cuando me preguntaron cuál va a ser mi actuación en el tratamiento de este proyecto, dije, voy a balconear, voy a ver cómo administran sus contradicciones estos oportunistas sinvergüenza e invertebrados. Ahora ya la bancada oficialista resolvió en su reunión pedirle al Frente Guazú la postergación. ¿Y qué contesta Esperanza Martínez en nombre del Frente Guazú? Esperamos que no nos pidan y que no nos traicionen. Claro que se van a traicionar. Si un trato entre cagadores termina en ¿qué? En cagarse lo uno al otro. Si gana Santiago Peña la presidencia de la República, ¿qué pasa con el Partido Colorado? ¿Qué pasa con el país? No solo con el Partido Colorado, el sistema de partidos va a sufrir un golpe artero que ojalá no sea mortal. La negación de todos los valores y un paso fundamental de la gente que quiere la desaparición del sistema republicano en nuestro país. Senador Galaverna, gracias por venir a compartir esta noche con nosotros, muy gentil. Francamente, la pasé muy bien y yo les digo de corazón muchas gracias. He tocado cosas que habitualmente no se tocan y esos saltos de lo personal a lo general, y espero merecer alguna vez otra invitación y que vengamos preparados para hablar del grave peligro en que está nuestra república. Naiponay el amenazo Zapucay en la frontera, dice la canción paraguaya. Naiponay el amenazo con nuestra república. Hay gente
decidida a atropellar todo, pero habemos gente decidida a enfrentarnos. Muy amable, muchas gracias. Juan Carlos Galaverna, senador nacional, Colorado, de primera mano esta noche en Red Guaraní. Sugar, fábrica de momentos. Vení a descubrir ese toque que va a encantar a los tuyos. Tortas, postres helados, alfajores, variedad de bocaditos dulces y salados. Todo para ese mágico momento. Sugar, Avenida República Argentina, 1194, esquina de Las Palmas. Reservas y delivery al 601-995, 611-475 o al 0982-827.000. Cerramos capítulo de este miércoles de primera mano. Nuestro invitado de hoy fue el senador Juan Carlos Galaverna. Alfredo Boise, muchas gracias. Andrés Riquelme también. A Roberto Coronel, muchas gracias. A las 5 de la mañana, si Dios quiere, mañana estamos en Monumental AM 1080. Datos y detalles de la presencia del senador Colorado esta noche en Red Guaraní. Y aquí nos encontramos la próxima semana. Que estén bien. Chao. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas.